Que igual no les he pasado los videos, ¿no? Pero ya los estoy subiendo a YouTube. Si ya habían visto mi canal, pues ahí están. Ahí dice termodinámica, algo así. Solo que no se los he puesto en la plataforma. Al tamaño del sistema que describe, expresada con suma de magnitudes. Masa, coma, volumen, etcétera, ¿no? Y variable es aquella cuyo valor no depende ni la cantidad de materia del sistema. Como vemos, una de las variables va a depender de todo lo que está dentro del sistema y la otra simplemente va a ser proporcional, digamos, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes algunas van a tener que cambiar o van a estar dependiendo de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice la masa o el volumen y en la otra pues no. Aquí dice el mismo valor para un sistema que para una de sus partes. Temperatura y presión. Así es. O sea, en las variables intensivas no va a depender, vamos a hablar acerca de un punto en el sistema, ¿no? Donde pues las presiones y la temperatura siempre van a estar constantes. En el otro, pues, obviamente va a ser algo más proporcional, ¿no? Donde sí tiene que cambiar o sí tenemos que estar en cuenta de todo lo que va a influir para que haga estas variables extensivas. Bueno, no es tanto de que tengamos que conocerlo, ¿no? Pero tenemos que saberlo, digamos, ¿no? No es tan complicado. Conforme vamos pasando, vamos a darnos cuenta de este tipo de valores. Bueno, estado termodinámico. ¿Qué es? Cuando se le asignan valores a las variables termodinámicas. Eric Santos. A las variables termodinámicas y no cambian con el tiempo. Punto. Deben ser específicas para reproducir el sistema. ¿Y ahora dónde está? Me tardé, perdón. Y no cambian con el tiempo. Buen día. Buenos días, Eric. Buenos días. Reproducir el sistema. Punto. Cuando se le asignan valores a esas variables, ¿no? Termodinámicas y no cambian con el tiempo, deben ser específicas para reproducir el sistema. Ya que estamos hablando de un sistema termodinámico, donde tenemos que darle valores para llegar a lo que queremos saber, ¿no? Del proceso termodinámico. Y en ese otro orden de ideas, ¿qué es un proceso termodinámico? Dice, a cualquier transformación en un sistema. Esto ya es parte de lo que yo les encargué de tarea. Perdón. Ayer me picó un insecto en el ojo, que estaba ahí trabajando y como que me quedó algo mal. En un sistema, desde un estado en equilibrio al otro, se le conoce como proceso. O sea que vamos a tener un sistema inicial, como ya lo sabíamos, un sistema
en equilibrio, donde todas sus variables termodinámicas van a permanecer constantes y va a haber un estado donde pasará al otro, ¿no? Que vamos a tener que conocer ese proceso, ¿no? Y bueno, es el cambio de estado de una sustancia también puede ser, ¿no? De una sustancia o un sistema. Desde unas condiciones iniciales, estado inicial, hasta unas condiciones finales, estado final, iniciales. Perdón. Vamos a describir así al proceso termodinámico. Vamos a hacer un pequeño diagrama para que nos quede más, un poco más claro. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ahí está. Hijo. Ok. Alguien ya había hecho más o menos este diagrama, por ahí vi en su tarea. Vamos a ver, un punto. Ok. Ok, vamos a tener aquí dos puntos. Vamos a ver, vamos a ponerle uno. Vamos a ver. Se trabó, ¿verdad? Mi internet. Se trabó. Ahorita no, ahorita ya se escucha. Ahorita se escucha fluido. Sí, yo creo que voy a acercar más el módem. De ahí abajo para acá. Bueno, ¿qué es un proceso termodinámico? Es los cambios de estar de un sistema en equilibrio a pasar a otro cambio. Obviamente estamos hablando, por ejemplo, en este diagrama, de un punto A un punto B o una variable A una variable B. Vamos a poner este. Y durante ese cambio, pues obviamente hay durante ese proceso hay un cambio de energía o en ese sentido en un cambio de trabajo. La energía se convierte en trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente en algunos casos el sistema va a volver a sus condiciones iniciales o en otro caso pues no, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande.
aquí vemos, ¿no? Como está en un punto, eh, tenemos en un punto, está en la propiedades A, por ejemplo, está en el sistema y va a pasar hasta el otro punto, ¿no? Tenemos dos, dos propiedades quizás en este sentido, en este sistema termodinámico, y para hacer el proceso termodinámico, pues tiene que pasar, ¿no? Todo este estado, todo este desplazamiento que va a tener el sistema se va a llamar trayectoria. Y bueno, en esencia este van a ser lo de los procesos termodinámicos, ¿no? El cambio de un estado o de un sistema en sus condiciones iniciales hasta otro en otras condiciones que van a ser condiciones finales. Y bueno, ¿cuáles van a ser estos cambios o estas propiedades? Pues obviamente de las variables que... A sus 10 minutos, qué rápido. Pues obviamente van a ser las propiedades que ya hemos visto. Por ejemplo, temperatura, perdón, temperatura, presión, energía calorífica, también el trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a analizar hoy día acerca de los procesos termodinámicos. ¿Alguna pregunta o comentario? Ninguna. Bueno, profe. Bueno, es lo que vamos a ver. Entonces, el primer proceso se va a llamar proceso cuasi estático. ¿Ese lo analizaron? O bueno, o casi estático. ¿Ese ya lo vieron? Ya lo analizaron, cuasi estático. Eso se los dejé de tarea, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. ¿Se paró mi internet? ¿Se paró el internet? Chihuahua. Sí, jóvenes. ¿Me escuchan? Bueno, voy a escribir lo que es el proceso cuasi estático. En ese sentido, un proceso cuasi estático o casi estático hablamos cuando algo está casi en equilibrio. Esto depende mucho con el tiempo. Por ejemplo, es cuando un proceso para que pase de un estado a otro o de una propiedad a otro, va a tardar mucho tiempo, por ejemplo, unas 24 horas, y durante ese tiempo, pues obviamente cada hora el proceso va a estar, ¿cómo decirlo? Va a estar con un avance muy lento. Entonces, cada uno de esos procesos que está pasando cada hora va a ser casi estático porque pues puede que esté casi en sus propiedades en equilibrio, obviamente hasta que termine el proceso. Y eso lo podemos llamar como un proceso casi estático. ¿Sí me escuchan? Ay, Dios mío. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, bueno, yo pensé que ya había fallado el internet aquí, yo ya iba a reiniciar todo. Entonces, el proceso casi estático. O cuasi estático es cuando tenemos un proceso donde tenemos, obviamente el sistema va a pasar de una propiedad a otra, pero va a depender mucho del tiempo. Por ejemplo, como les decía, si el proceso se va a durar 12 horas o 24 horas, cada una de esas horas obviamente va a tener un proceso más, más lento de lo que podemos verlo en todo el tiempo que vamos a tener, ¿no? De condiciones iniciales a las finales. Y cada hora de esas, pues va a estar como un proceso casi en equilibrio o casi estático. Entonces, así es como le vamos a llamar. A ver,
es un proceso es el que tiene bien definidas sus variables macroscópicas y que el sistema se encuentra estado infinitesimalmente cercano al estado de equilibrio. Entonces, en esencia, así vamos a llamar al estado cuasiestático. Bueno, dice, es el que tiene bien definidas sus variables macroscópicas. Obviamente que si estamos hablando de un estado donde va a pasar de una propiedad a otra, de una manera muy lenta, es porque tiene unas propiedades macroscópicas o unas variables muy bien establecidas, ¿no? Donde no hay un cambio tan abrupto. Y bueno, en el que el sistema se encuentra en cada instante del tiempo en un estado infinitesimalmente cercano al estado de equilibrio. Como les decimos, si lo dividimos todo ese tiempo, 24 horas, 12 horas, 36 horas, lo que vaya a durar ese proceso, pues obviamente va a estar cada en un poco más aproximado al estado de equilibrio, aunque siempre va a haber un cambio de variables. Por eso se le dice cuasi estático. Por ejemplo, ustedes son cuasi ingenieros. Bueno, ni eso, porque todavía no han terminado la carrera, pero están estudiando una ingeniería. Entonces son cuasi ingenieros, casi ingenieros. Obviamente ya empezaron de un estado inicial y todavía les falta terminar la carrera, ¿no? Entonces, eso es como podemos describir ese proceso, ¿no? El proceso de cuasi estático. ¿Alguna pregunta hasta acá? Trato de hacerlo como un poquito más explicativo, ¿no? Que pues a veces como que se nos va, pero ese es como lo podemos observar. Entonces, así es un estado cuasi estático. Entonces, la siguiente variable va a ser, me parece que isotérmica. A ver, ¿cuánto queda? 3 minutos, ¿no? Vamos a hablar acerca del proceso cíclico, antes de que pasemos a otro. Proceso cíclico. Ok. Es cuando un proceso pasa de un estado a otro y concluye en el origen. Bueno, en ese sentido, pues obviamente vamos a hablar acerca del cambio que va a recibir el proceso, ¿no? Vamos a utilizar este mismo diagrama que nos va a ayudar mucho. Sí, wow. Ok. Aquí está. Ok. Vamos a tener igual el mismo desplazamiento de un estado a otro. Este medio kilo de tortilla.
Entonces este ya va a ser un proceso cíclico, como las... Chihuahua. Vamos a ver. Donde ahora ya vamos a regresar a ese proceso, ¿no? Esto podemos decirlo como una turbina o una olla a presión donde simplemente haya agua. El cambio va a estar... Dios, ¿y ahora qué pasó aquí? Vamos a ver. Ok, y aquí va a estar el... Trato de, bueno, que les pido que también me consideren un poco, pero trato de que sea en Word para que sea... A veces yo escribo y dibujo medio feo, entonces como que aquí vamos a entender